¿Qué tal? ¿Cómo están? Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ha afirmado este miércoles en el Congreso de los Diputados esto. Habiendo visto los datos sobre la evolución del precio de la vivienda en Cataluña como consecuencia de la aplicación de la ley de la vivienda en Cataluña, en las zonas tensionadas y particularmente en Barcelona, a reivindicar que es una ley, la primera ley de vivienda en la historia de la democracia de nuestro país, que está funcionando. Está funcionando porque ha bajado el precio de la vivienda en alquiler en Cataluña, en las zonas tensionadas, una media de un 3%, particularmente en Barcelona, más de un 6%. Y eso, además, no, se está haciendo sin reducir la oferta, al contrario, se sigue aumentando la oferta. Y es sencillamente falso. En este vídeo os vamos a comentar, os vamos a verificar esta afirmación de Sánchez con datos y además vamos a arrojar la realidad de lo que está ocasionando la ley de vivienda impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez, que desde luego no está arrojando los resultados que pretendía. Se lo contamos a continuación. Bueno, ya acaban de escuchar al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, ensalzar la ley de vivienda impulsada por el gobierno de España y aplicada en Cataluña. Pedro Sánchez afirma que, punto número uno, que se bajó el precio de la vivienda del alquiler en Cataluña y punto número 2, que la oferta no se redujo. Eso es lo que afirma Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. Y como digo, es falso. Vamos a aportar datos. En primer lugar, hablemos de la oferta. Por dar un barómetro, por dar un indicador, hay múltiples barómetros, múltiples mediciones que ponen de manifiesto que la oferta de vivienda en alquiler sí, insisto, sí que se redujo en Cataluña. Vamos a dar pues el indicador, los datos que aporta la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona. Los datos que aporta esta Cámara son claros. En el primer trimestre del año 2024, del año pasado, se registraron 9.826 nuevos contratos de alquiler. En el segundo trimestre de ese mismo año, del año 2024, se registraron, atención, 7.939 nuevos contratos. En ese momento, en el segundo trimestre del año 2024, ya se estaba aplicando la ley de vivienda. Por tanto, vemos una caída, es decir, pasamos de 9.826 nuevos contratos de alquiler a 7.939 contratos de alquiler. Eso justo después de haberse aplicado en el segundo trimestre del año 2024 la ley de vivienda. Pero es que si además comparamos ese segundo trimestre, esas 7.939 viviendas, con el segundo trimestre del año anterior, del año 2023, vemos una caída que, en términos porcentuales, que es como mejor se entiende, es del 23% menos de oferta. Caída, por tanto, si comparamos el segundo trimestre del 2024 con el segundo trimestre, el mismo periodo del 2023, la caída en términos porcentuales es del 23%. Con lo cual, está claro, ha habido una caída de la oferta de alquiler en Cataluña. En este caso, como digo, datos de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, pues se circunscribe a la ciudad de Barcelona. Pero insisto, hay más barómetros, hay más mediciones de toda Cataluña que indican lo mismo, que la oferta se redujo. ¿Y qué ocurre si hablamos ahora del precio del alquiler? ¿Está bajando, como afirma Pedro Sánchez, el presidente del gobierno? Pues tampoco está bajando el precio medio del alquiler. Nos vamos a datos de Incasòl. Es decir, datos propios proporcionados por la Generalitat de Cataluña. Insisto, datos de la Generalitat de Cataluña, de Incasòl. Estamos viendo un Excel con todos los datos y vemos que tampoco, es decir, justo en la parte de abajo de ese Excel, pues hace un promedio de del precio del alquiler por años, es decir, la variación anual del precio del alquiler, euros mes, y vemos que ha crecido ligeramente incluso en el año 2024, cuando a partir, como decíamos antes, de ese segundo trimestre del año 2024, pues ya se estaba aplicando la ley de vivienda. Aún así, ha crecido ligeramente. Con los datos últimos que tenemos de Incasòl, vemos que ha subido ligeramente el precio del alquiler en 2024 en comparación con a nivel anual
en el año 2023, pues ha subido ligeramente, insisto, en el año 2024, con lo cual no hay datos que tampoco avalen esta afirmación de que en términos al menos medios esté bajando el precio del alquiler, pero lo más contundente son las mediciones y son los indicadores que ponen de manifiesto que la oferta de vivienda de alquiler se ha reducido, ha bajado, no ha subido o tampoco tan siquiera se ha mantenido, sino que ha bajado. Son datos y los datos pues al final en tantas ocasiones desmienten las afirmaciones de nuestros políticos. Aquí seguiremos, como siempre, verificando y analizando esas afirmaciones y esos hechos que afirman nuestros políticos de actualidad. Recuerden suscribirse, recuerden darle a like y recuerden también compartir este vídeo. Nos vemos.